sobre la importancia de tener y contar con una evaluación educativa de los distintos procesos, componentes, resultados, la importancia de tener colaboraciones, de hacer una red de colaboración y de los distintos organismos y de los distintos actores que participan en la evaluación. Y justamente este cuarto panel, esta cuarta mesa, habla sobre la necesidad de una nueva gobernanza en la evaluación educativa. Tenemos como objetivo discutir la necesidad de una gobernanza inclusiva en la evaluación educativa, que justo involucre a autoridades federales, del ámbito local, a la sociedad civil organizada, a los académicos, por supuesto, a los profesores, a las profesoras. Y con esta idea, ¿no?, de garantizar transparencia, eficacia, equidad en los procesos evaluativos. Para esta sesión tenemos a 4 invitados muy importantes, muy especiales, conocedores de este tema y sobre todo con una visión también del análisis político de la educación, ¿no? Porque han sido funcionarios y algunos, bueno, estudiosos del sistema. Entonces, en primer lugar, vamos a darle la palabra, voy a presentar muy rápido a la mesa. Está Felipe Martínez Rizo, quien es investigador honorario jubilado del Departamento de Educación de la Universidad Benemérita, Universidad Autónoma de Aguascalientes, y además quien fue director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en su primera etapa, muy importante, quien empujó este trabajo de evaluación educativa a nivel nacional en el país, ¿no? También tenemos a Roberto Rodríguez, que es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Roberto, muchísimas gracias también por acompañarnos con tu conocimiento experto, además en educación superior. Tenemos a Rosario Nolasco, que es subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación de Nuevo León. Muchas gracias, Rosario, por participar en este espacio. Y ahorita se va a incorporar en algún momento nuestro colega Marco Fernández, que ustedes lo conocen bien, porque siempre está en redes, evaluando, participando en mesas. Él es profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Gobierno. Lleva la iniciativa de educación con calidad, ¿no? Equidad y educación con calidad. Y también es investigador en México Vale. Pues sin más, le daremos la palabra al maestro Felipe Martínez Rizo. Son 3:50. Profesor, adelante. Muchas gracias, Arce. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Arce y a Alma por la invitación. He seguido la mayor parte de este foro y pues yo creo que los que hemos podido hacerlo constatamos lo importante que es escucharnos mutuamente. Al ir escuchando se da uno cuenta de que hay muchas cosas que no conoce y de las cosas que uno sabe, pues que otros no las conocen, como que hace mucha falta estos espacios para comunicarnos. Entonces, bueno, pues voy a compartir algunas reflexiones sobre estas cuestiones de la gobernanza de agencias de evaluación. Comienzo diciendo que muchas acciones de evaluación de un sistema educativo no implican una instancia especial para hacerlas. Las evaluaciones de aprendizaje de alumnos de fin de curso, parciales, o las que se hacen en forma permanente en el aula, están a cargo de los docentes y es correcto que así sea. Hay desde luego metas de aprendizaje a lograr y directrices a seguir al evaluar, pero no una instancia especial sobre cuyo gobierno se pueda discutir. En cambio, la evaluación de un sistema educativo como tal sí requiere de la existencia de una o varias instancias que asuman esa tarea, que en conjunto pueden formar un sistema, y en este caso es pertinente discutir sobre sus posibles formas de gobierno. En lo que sigue me refiero a instancias para evaluar el Sistema Nacional de Educación Básica, dado que la evaluación de la educación superior es diferente. Me baso en mi experiencia personal sobre el caso mexicano, reconociendo que el punto de vista es parcial, pero pues también en cierto sentido es privilegiado y pretendo pues que las afirmaciones factuales que digo en general son documentables. Comienzo diciendo que para que políticas, planes y programas educativos tengan sustento sólido, quienes toman decisiones deben tener información de buena calidad sobre el sistema educativo.
Y dados los cambios que han ocurrido en las sociedades y sistemas educativos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, añado unas premisas como sigue. Primera premisa, que el desarrollo social hace que el ciudadano necesite conocimientos, habilidades y actitudes más complejos que en el pasado, y la educación debe volverse también más prolongada y más compleja. Segunda premisa, que el avance social deseable incluye el fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia, con atención a la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en decisiones de interés público. Tercera, que la información necesaria para tomar decisiones educativas se vuelve también más compleja. Ya no basta saber cuántos niños y jóvenes van a la escuela. Hay que saber a qué edad lo hacen, cuántos permanecen hasta cierto nivel o desertan, qué aprenden, en qué trabajan después de salir, cuánto ganan, si votan o no, y muchas cosas más. Cuarta premisa, que los avances de las metodologías y las técnicas para estudiar procesos e instituciones sociales y educativas y el avance de las herramientas digitales han multiplicado las posibilidades de producir información al respecto y han llevado al desarrollo de los modernos sistemas de evaluación. Quinta premisa, que la evaluación de diversos aspectos de un sistema educativo puede ser efectuada por distintas instancias o por una sola con enfoque integral. Sexta premisa, que siendo la educación responsabilidad pública, el gobierno de instancias a cargo de su evaluación también debe serlo, sin excluir la posibilidad de que el sector privado participe de diversas formas. Séptima y última premisa, que puede haber varias formas de organizar los elementos de un conjunto que evalúa integralmente un sistema educativo, cada una con pros y contras. Ok. En cuanto al caso de México, considero que en el desarrollo de sistemas de evaluación de la educación básica de nuestro país se pueden identificar 4 etapas. La primera, de la década de 1970 al año 2000. En la SEP se producían estadísticas básicas con información del formato 911. Empezó a cobrar fuerza la aplicación de pruebas con el programa para abatir el rezago educativo, PARE, y los que lo siguieron, con créditos del Banco Mundial, condicionados a que se hicieran evaluaciones. En 94 se comenzaron a aplicar las pruebas a alumnos en el marco de carrera magisterial, luego las de estándares nacionales. México participó en forma bastante limitada en las primeras evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano, los ERCES y PISA, y la SEP creó una dirección general para manejar esas acciones. Pero me parece que el nivel técnico era bajo, casi no había difusión de resultados ni rendición de cuentas, y la instancia responsable dependía completamente de la SEP. Segunda etapa, de 2000 a 2012. En 2002, por decreto presidencial, nació el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo descentralizado de la SEP. Para 2016, apoyando decididamente la profesionalización de su personal y aprendiendo de evaluaciones internacionales, pudo desarrollar un sistema de indicadores educativos muy completo, un sistema de pruebas de aprendizaje de calidad comparable a las internacionales, buenos estudios sobre recursos y procesos de las escuelas y una participación activa en Laboratorio Latinoamericano y en PISA, que le ganó un liderazgo reconocido en Iberoamérica. Dio importancia a la rendición de cuentas con difusión regular de resultados al presidente de la República, a las comisiones de educación del Senado y la Cámara de Diputados, a la sociedad en general y a los medios de comunicación. Promovió el fortalecimiento de las instancias estatales de evaluación. El INE era un organismo pequeño y no autónomo, pero contaba con pleno apoyo de la Secretaría y su independencia técnica era respetada. Entre 2007 y 2012, el INE siguió siendo no autónomo, aunque pasó a ser desectorizado, no dependiente de la SEP, que dejó de brindarle el nivel de apoyo previo y retomó el control de las pruebas PISA. Dejó de hacerse difusión de resultados a la presidencia y las comisiones de educación del Poder Legislativo. Tercera etapa, de 2013 a 2018. El presidente Peña Nieto promovió el cambio de estatus del INE al de organismo constitucionalmente autónomo. Se amplió la gama de acciones a su cargo, en especial con participación importante
en un nuevo sistema de evaluación de docentes. Para que asumiera esos compromisos se le dieron recursos abundantes y su personal se cuadruplicó. La máxima autoridad pasó a ser una junta de 5 personas. Las actividades previas de construcción de indicadores, pruebas de aprendizaje, estudios de recursos y procesos de las escuelas mantuvieron su nivel y se retomó el control de las evaluaciones internacionales. Como efectos negativos no previstos de los cambios, la designación de miembros de la Junta Directiva por el Senado se politizó. La integración colectiva de esa junta complicó la gestión y, sobre todo, el INE fue visto como responsable de una evaluación de docentes muy deficiente que provocó el rechazo del magisterio. Cuarta etapa de 2018-2024, el presidente López Obrador suprimió al INE, la evaluación docente y toda la reforma educativa anterior. Se creó la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la Mejoredu, sin autonomía, que conservó parte del personal del INE, siguió haciendo indicadores y pruebas de aprendizaje, pero sin aplicación regular controlada a muestras nacionales ni difundir resultados. Al final del sexenio, entre las iniciativas enviadas por López Obrador al Poder Legislativo, una propone desaparecer organismos autónomos, incluyendo la Mejoredu, Coneval, que serán absorbidos por la SEP. A partir de aquí saco algunas lecciones sobre la gobernanza. Para reflexionar sobre el tipo de gobierno deseable para una agencia de evaluación educativa, hay que tener en cuenta la naturaleza particular de estos organismos, eminentemente técnicos, comprometidos, además de los valores de la democracia, con el bien de niñas y niños como fin de la educación, con el respeto a los docentes como rasgo esencial, con la calidad de la información producida, la transparencia y la rendición de cuentas, y con la conciencia de que el papel de estos organismos no es el de tomar decisiones, sino el de aportar información para que las autoridades puedan hacerlo con sustento sólido. Por ello, el personal de tales organismos debe tener alto nivel profesional, remuneración adecuada y estabilidad con algún tipo de servicio civil de carrera. Las lecciones que saco sobre la gobernanza son estas. Primera, la autonomía constitucional, como se entiende en México, no es un rasgo indispensable y puede tener consecuencias negativas por la politización que implica el que los máximos dirigentes sean designados por el Senado. Segundo, lo indispensable es alto grado de independencia técnica, que puede darse con distintas formas de gobierno, con base en el respeto de las autoridades, el nivel profesional del personal y la presencia de consejos técnicos fuertes que tengan la última palabra en decisiones de ese carácter, como la definición de los indicadores, las características de las pruebas, el tamaño y frecuencia de las aplicaciones, el contenido de los informes, etc. Tercera lección. No es bueno que la máxima autoridad ejecutiva sea colegiada. Es mejor que sea unipersonal, reservando el carácter colegiado a los consejos técnicos y al órgano de gobierno que deberá existir, ya que se tratará de un ente no autónomo, en lo que yo estoy manejando. Cuarta lección, la composición de ese órgano de gobierno deberá considerar la gobernanza inclusiva, se nos planteó en la invitación, con autoridades, sociedad civil, academia y docentes. Creo que la Junta Directiva de Gobierno de línea original tenía una composición interesante. Tenía 15 miembros presididos por el titular de la SEP, 7 funcionarios públicos, incluyendo uno de la Secretaría de Hacienda, subsecretario de Educación Básica, los titulares del CONACYT, del CINVESTAB, del CIDE, de la UPN y del IMP. De los otros 7, uno del CENTE, otro de la Fundación para la Cultura del Maestro del CENTE, uno de Transparencia Mexicana, otro de Observatorio Ciudadano de la Educación, los padres de familia de las organizaciones de padres de las escuelas públicas y las privadas, y un representante del sector empresarial. Para la designación del primer director, quinta elección, el presidente Fox la encargó a la Junta de Gobierno. No la hizo él, sino que la encargó a la Junta de Gobierno, que la llevó a cabo mediante un proceso de selección a partir de una convocatoria abierta. Tras revisar trayectorias de 26 aspirantes, la Junta entrevistó a 6 finalistas y tuve el honor de ser designado sin votos en contra, solo con la abstención de los representantes del CENTE,
y la Fundación para la Cultura del Maestro. Sexta y última lección: es de la mayor importancia no incluir entre las tareas a cargo del organismo de evaluación misiones imposibles condenadas al fracaso, como pretender evaluar de manera válida y confiable y con consecuencias fuertes a cientos de miles de docentes en plazos reducidos que hacen imposible hacerlo bien. Conclusión: la experiencia del primer INE como la del Coneval permiten afirmar que en un lapso razonable, con el apoyo necesario y aprovechando la mejor experiencia internacional, es posible construir en nuestro país organismos de evaluación de muy buen nivel. La experiencia del INE autónomo muestra también que lo que parece mejor puede ser enemigo de lo bueno y que decisiones que parecen avanzadas pueden tener consecuencias negativas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Felipe. La verdad es que ha sido muy interesante escuchar el recorrido y desde este análisis de las experiencias posteriores y creo que dejas muchos temas que vamos a poder abordar más adelante sobre pues, estos posibles modelos, ¿no? De gobernanza en la evaluación y lo que se ha planteado anteriormente. Entonces, bueno, como les dijimos, son 10 minutos y después vamos a abrir la discusión. Así que ahora le paso la palabra a Roberto Rodríguez. Por favor, 10 minutos y de nuevo gracias por estar aquí. Ya se conectó también Marco Fernández. Bueno, gracias por invitarme y poder compartir la mesa con colegas que aprecio mucho. Comenzaría por tres elementos como de marco de referencia. El primero de ellos diría que la evaluación no es solamente un componente adicional o externo al acto educativo, sino forma parte indisoluble del mismo. Así fue construida la escuela prácticamente desde sus orígenes. Es distinto lo que en distintas etapas históricas se ha entendido por evaluación, pero esta siempre se ha practicado, de manera que empezar a reforzar lo que podría entenderse como una cultura de la evaluación, subrayando los beneficios que ésta tiene para la retroalimentación en positivo de estudiantes, de padres de familia, de los docentes y también de las autoridades educativas, es algo que deberíamos tomar en cuenta o poner encima de la mesa. Viene de una etapa de mala reputación de la evaluación, por la evaluación de los docentes, por la aplicación de pruebas internacionales, etcétera, pero es algo que hay, me parece, que recuperar como condición de posibilidad para poder construir esto que Felipe con todo acierto llamó un sistema, por ejemplo, un sistema nacional de evaluación educativa. Diría esto en primer lugar. En segundo lugar, tomar muy en cuenta la validez para los actos de evaluación del principio de subsidiariedad, que diría que lo más importante es la proximidad y en todo caso la interlocución de quienes practican la evaluación y quienes son sus destinatarios. Hay evaluaciones que son para los estudiantes, hay otras que son para los docentes, otras más para las autoridades institucionales de los planteles y por último para las autoridades educativas. Esto es, me parece que importante porque si vemos o si hacemos este recorrido y siendo pues, lo más objetivo posible, me parece que el eslabón más débil entre evaluación y políticas educativas es el poco, prácticamente nulo provecho que se ha sacado de las evaluaciones que se han practicado, como si bastara con hacer las evaluaciones, en el mejor de los casos divulgarlas y hasta ahí, lo que quería decir que no tienen una utilidad en la transformación del currículum, en la transformación de las escuelas, de la formación de los maestros, etcétera. Sí se hicieron algunos intentos, alguna expresión de ello, bueno, la reforma de los normales en la primera década del 2000, la reforma que impulsó las competencias, por ejemplo,
o el plan de estudios del 2016. Algo se hizo, pero sin duda no suficiente y sin duda escasamente articulado a lo que las evaluaciones nacionales y las internacionales estaban señalando. Tercer elemento, también diría el riesgo que tiene o ha tenido el tratar de vincular las evaluaciones y sus resultados, por ejemplo, a incentivos de orden laboral, ¿no? Por eso fracasó la prueba enlace a la hora que los resultados de la prueba enlace significaban un estímulo para los docentes, acabó corrompiéndose esa tipo de evaluación. Y su sustituto, la prueba planea, que sin duda fue importante y es todavía el material al que debemos acudir, me parece, tampoco alcanzó a repercutir en intervenciones sobre planes de estudio, programas, incluso sobre los libros de texto. Diría por último que estamos en un momento bastante complicado, un momento político bastante complicado en que la aceptación de formas de evaluación como las conocemos o de construcción de un sistema y su gobernanza para la evaluación formen parte del imaginario de políticas públicas encima de la mesa. Entonces es algo que hay que pelear por ello, incluso disputar, tratar de construir. Quizás la escena estatal brinde oportunidades nuevas y mejores para esta oportunidad, y creo ya por último que en concreto la evaluación de PISA 2025 sigue estando en riesgo, aunque hay este amparo que obliga a la SEP a practicarla, y lo que ya fue aceptado y tal, bueno, pues cambian las autoridades del sector educativo casi que en unos días, y a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto no ha habido la planeación piloto de la prueba y habrá que ver si se hace. Creo que en ello está implícita la posibilidad de que no se obtengan los resultados deseables o superiores a la aplicación previa, y ello ponga en cuestión si el diseño de nueva escuela mexicana está produciendo resultados positivos para esa forma de evaluación. Sí creo que esta idea de ampliar y diversificar la participación de sociedad civil, especialistas, etcétera, es un buen enfoque. Añadiría nada más a ello que valdría la pena el esfuerzo por reactivar los consejos de participación social en educación, porque ahí está, me parece, sobre todo los de nivel institucional, un suelo muy fértil para la rendición de cuentas y construir este modelo de gobernanza, más bien de abajo hacia arriba, es decir, gobernanza multinivel, para acabar pronto. Coincido con Felipe en que la idea de un organismo colegiado para manejar la evaluación mostró sus vulnerabilidades, ¿no? En el pasado, con la última edición del INE, y que habría que pensar, pues, en cada tramo de esta gobernanza multinivel, cuál es el mejor diseño para toma de decisiones. Eso. Muchísimas gracias, Roberto, también por apegarte al tiempo. Y una cosa que nos estás aquí comentando es tomar con cautela las noticias sobre PISA, ¿no? Hace ratito que hablábamos de PISA con personas que trabajan en organismos internacionales y la mesa previa, como que dábamos por hecho, y creo que muchos nos hemos ido con la finta de que sí es un hecho que se va a hacer, y creo que está bien tu punto de tomarlo con cautela y ante el cambio de gobierno que es inminente, ¿no? Y habrá que ver también qué sucede. Entonces creo que esto hay que también irlo analizando sobre el tema de la gobernanza, ¿no? Viene un nuevo gobierno en menos de un mes y habrá cambios y decisiones. Bueno, y también, como lo decíamos, hay gobiernos que continúan, ¿no? En los estatales. Entonces precisamente vamos con Rosario, que seguramente tendrá este aporte desde lo que se hace en un gobierno estatal. Adelante, Rosario, muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Primeramente agradecer a Alma, a Arcelia
el privilegio de esta invitación y agradecer también en nombre de la doctora Sofía Leticia Morales Garza, nuestra secretaria de Educación y líder de este tema aquí en nuestro estado. Y empezaría un poco para ir calentando los motores al diálogo, seguro tendremos reaccionando un poco ya con lo que planteaba Felipe, que me pareció muy interesante, es decir, si se requiere o no una instancia especializada. Y yo, tomando como base la experiencia de Nuevo León, que es la que les quiero compartir, diría que una premisa importante es que sí se requiere una política, una voluntad política, sin lugar a dudas, y sobre todo institucional. Yo creo que requerimos a una autoridad de diferentes niveles que si bien no asuma un papel protagónico, sí pueda acompañar, orientar y sobre todo alinear el establecimiento y cumplimiento de metas e indicadores. Me parece que la premisa de Nuevo León fue una premisa muy humilde, pero que nos permite ir construyendo un modelo que hemos denominado Nuevo León Aprende, y que va desde educación básica ya hasta educación superior. Y esta es la primicia que les traigo hoy, porque Nuevo León Aprende logró ya colocarse en un plan piloto para el primer año de universidades públicas. Sobre todo partiendo de la premisa de que solo lo que se mide se puede mejorar. Y creo que esto tiene mucho de fondo, más que de forma, porque nos permite primero asumir la responsabilidad de lo que implican los resultados de la evaluación. Y cuando digo implica, me refiero en su máxima potencial este concepto, porque podemos hablar no solamente de lo que implica en términos de costos, en términos logísticos, en términos de organización institucional, sino también en términos de asumir la responsabilidad de los resultados que se derivan de una evaluación. Compartirles que en el caso de educación media superior en Nuevo León, iniciamos con el esfuerzo de Nuevo León Aprende en el 2021, justo en el regreso a las clases presenciales al finalizar la pandemia. Y lo hicimos también con un modelo que hasta ahorita nos ha dado muy buenos resultados, y es poner al centro una pregunta, y es ¿para qué debe servir esta evaluación? Y quiénes no solamente debemos en términos legales, sino también podemos en términos morales y de compromiso y de vocación con la educación participar. En el complejo del Nuevo León Aprende para Educación Media Superior y ahora Superior de Nuevo León participan docentes. Docentes en la revisión, en la calibración, en elaboración incluso de algunos reactivos, pero participan también el ecosistema universitario que tiene el Estado. El TEC de Monterrey nos ha apoyado de manera muy importante con sus capacidades técnicas para el diseño, para el acompañamiento y para el tratamiento de la información. Pero también participamos en instituciones de gobierno, autoridades educativas de todos los niveles. También los diferentes subsistemas. Ustedes saben que la educación media superior es compleja por su diversidad institucional, y se trata justamente de cómo cada institución participa en su, no solamente diseño, sino también en su implementación y el seguimiento a los resultados que derivan. En ese sentido, compartirles que en la tercera evaluación ya que tuvimos el año pasado, habiendo iniciado en el 2021 con una aplicación censal en todas las instituciones públicas de educación media superior, evaluamos alrededor de 51,000 estudiantes de todos los subsistemas públicos, federales, estatales, los famosos paripasos que son entre federales y estatales. Al día de hoy, la última evaluación, estamos ya rebasando los 156,000 estudiantes evaluados, porque se sumaron a este esfuerzo de manera importante todas las instituciones particulares, pero también la Universidad Autónoma de Nuevo León, que participa ya en este esfuerzo. Entonces, destacar también en esta pregunta de quiénes podemos y debemos participar, y esto nos da una fortaleza institucional de los resultados y de la misma evaluación sí misma. Pero participa un tercer actor que a veces se nos olvida en el radar y tiene mucho que ver sobre todo con media superior y superior, que son los sectores productivos. Sí, la tercer hélice, que son de alguna manera los beneficiarios principales de los egresados del sistema educativo. Participar sobre todo asumiendo también la responsabilidad de los resultados y sumando esfuerzos para responder a la siguiente pregunta, y es: ¿y ahora qué hacemos con los resultados? Porque creo que la evaluación desde el punto de vista institucional
no termina con el levantamiento de los datos y con el flagelo de los resultados, sino con la puesta en acción de la información que se genera. Y hemos emprendido en el caso de Nuevo León un esfuerzo importante para realizar acciones de capacitación docente, por ejemplo. Y lo hacemos ahora, este año ya también con apoyo, el impulso y el acompañamiento de algunas empresas, algunas cámaras empresariales, clústeres empresariales, organizaciones de la sociedad civil, como el Consejo Nuevo León, como el Clúster Nuevo León 4.0, que son además quienes con énfasis señalan la debilidad o las debilidades de los perfiles de los egresados que tenemos en educación media y superior, y a quienes hemos convocado a decir: la educación es tarea de todos, y la responsabilidad del fortalecimiento educativo es una tarea que nos convoca a todos, o nos debe convocar a todos. Pero también nos ha puesto sobre la mesa algo muy interesante que les quiero compartir, y es que de los programas educativos, tanto formales como no formales, son realmente materia de la evaluación. Y en el caso de Nuevo León nos hemos concentrado en evaluar lo que denominamos aprendizajes imprescindibles. Y esto nos permite trazar un puente muy interesante hacia la educación básica, pero también hacia la educación superior. Nos concentramos en las áreas de matemáticas, de ciencias y de comunicación, para darle seguimiento y trazabilidad a eso que los propios sectores productivos están señalándonos con claridad. Nos falta y tenemos que fortalecer juntos, y en eso hemos alineado también los esfuerzos de capacitación docente y poniendo todos los recursos con los que podemos contar en el Estado, sabiendo un poco las carencias también del sistema educativo federal, pero asumiendo la madurez que le corresponde a las entidades federativas. Me parece que la reacción que ha tenido el Estado de Nuevo León, y yo me siento muy privilegiada de participar en este esfuerzo, ha sido importante, de asumir una responsabilidad, una madurez institucional y política. Cierro, para no abusar del tiempo, diciéndoles finalmente, en el caso de Nuevo León Aprende, media superior y superior, hemos incluido también ya un componente de inglés con miras al fortalecimiento del inglés técnico. Esto es la última innovación que hicimos, al esfuerzo para tomarnos una foto, para volvernos a golpear con la realidad, pero sobre todo para tomar acciones. Ahí estamos ya con un piloto que impacta a 800 docentes en la formación del inglés, pero también a más de 10,000 estudiantes en inglés remedial y en inglés técnico. La última idea que quiero compartirles es, en el caso de Nuevo León hemos emprendido una cruzada de mejora educativa basada en la evidencia, con información que cuidamos mucho para no jerarquizar a los estudiantes, para no jerarquizar a las escuelas, a las instituciones educativas. No es una evaluación para comparar y para ver quién salió en primero y en segundo lugar, sino para generar rutas para cada escuela, información que le permita a cada escuela, a cada plantel educativo y a cada subsistema que conforma la educación media y superior de Nuevo León, mirarse a sí mismo y ver cómo podemos mejorarnos año tras año contra nosotros mismos, más que de manera comparativa, o generar un ranking que luego muchas veces nos causa más daño que beneficio. Queremos pues evaluar para mejorar, pero sobre todo para dejar capacidades instaladas en cada institución educativa. Me parece que eso es la tarea en la que estamos participando en el caso de Nuevo León. Para no abusar del tiempo, detengo aquí mi participación. Nuevamente, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Rosario. Pues es muy importante que nos compartas tu experiencia a lo largo de la mañana, del día hemos hablado sobre la importancia que adquiere hoy el ámbito estatal, ¿no? Con todas estas nuevas herramientas, capacidades, actores involucrados en la evaluación. Y nos da mucho gusto escucharte y que nos compartas lo que se está haciendo en Nuevo León. En la mañana también tuvimos a Harvey, ¿no? Para ver el tema de básica. Me parece muy interesante lo que señalas de la madurez, ¿no? De las entidades federativas, y que estamos en otro momento muy distinto, quizá del que nos contaba Felipe en un inicio, ¿no? En los inicios de la evaluación, quizá a gran escala en los 70s y luego con el inicio del INE. Creo que estamos en un estado distinto, y en eso nada más quería puntualizar de la participación de Felipe, ¿no? Esta mirada tan aguda, ¿no? Que me parece muy importante, porque tenemos retos distintos dependiendo el contexto, dependiendo el momento en el tiempo, ¿no? No es ni siquiera podemos hablar de un INE, ¿no? Sino hubo distintos INEs, ¿no? Y es un ejercicio de prueba y error
que vamos capitalizando como sociedad y que ojalá que estas discusiones nos aporten para avanzar hacia allá. También me parece muy interesante las aportaciones de Roberto respecto a esta idea de lo indisoluble que es la evaluación del propio ejercicio educativo y de la escuela, así surge, ¿no? Y esta idea que va en tono justamente con el panel de eh, mirar una nueva gobernanza de abajo hacia arriba o multinivel. Entonces, bueno, sin más, le voy a dar la palabra a nuestro colega Marco Fernández, que además ha participado en distintos ejercicios acompañando a las entidades federativas y con el trabajo que hace desde México Evalúa y desde la iniciativa de educación con equidad y calidad. ¿No? ¿Lo dije bien? Bueno, adelante, Marco, tienes 10 minutos. Gracias. Hola, ¿cómo están, colegas? Una disculpa, pero ahí hubo un cruce de horarios y pensé que era a las 4 y no cuarto para las 4. Muy brevemente, o sea, creo que varios puntos ya se han mencionado. Uno, la necesidad de ir más allá desde la perspectiva federal y recoger las experiencias de los estados en materia de evaluación me parece fundamental. Y ya lo apuntaba Rosario, hemos tenido la oportunidad de colaborar con el gobierno del estado y con otras 3 entidades federativas que entendieron que ante las omisiones del gobierno federal era necesario contar con información de qué sí saben y qué no saben las chicas y los chicos de los subsistemas de la media superior pública y privada. Y sobre todo, lo más importante, y me da gusto porque hemos sido testigos de cómo tanto Nuevo León, Querétaro, Guanajuato y Jalisco han entendido que se evalúa para poder, a partir de la información, trabajar con los cuerpos académicos en los planteles, identificar estrategias pedagógicas que funcionan o cuáles son las que no están funcionando, identificar cuáles son los ámbitos de la capacitación y formación docente que se tienen que fortalecer para poder potenciar los aprendizajes de los estudiantes. Creo en ese sentido, y lo he expresado en otras ocasiones, que justo habría que aprender de las experiencias buenas, pero también de las experiencias malas de las instituciones de evaluación anteriores en nuestro país, en donde tanto el INEE y ahora peor, Mejor Edu, pues realmente no lograron con los ejercicios de su evaluación acercar a los planteles, a los cuerpos académicos, información relevante para precisamente activar estrategias para ir corrigiendo pues los desafíos que se tienen en los aprendizajes. Y el gran peligro de la prueba PISA, más allá de la importancia de contar con este instrumento para ver los logros de aprendizaje del sistema educativo entre los jóvenes, y que siempre han derivado por 20 años prácticamente cuando se presentan en discusiones reiteradas del problema serio de aprendizajes. Creo que lo que tendríamos que hacer es una reflexión de cómo utilizar este tipo de evaluaciones precisamente para cambiar la política educativa en términos tan básicos como la formación docente. O sea, si nosotros no sabemos comprender lo que leen la gran mayoría de nuestros estudiantes o traen los problemas serios de matemáticas o en las diferentes áreas de la ciencia en la media superior, no es porque haya un aspecto consustancial a los estudiantes mexicanos que limiten sus conocimientos o que los haga burros o burras. Es que traemos un problema serio en la capacitación de nuestros docentes para enseñar de manera efectiva, atraer a los jóvenes, los estudiantes para comprender lo que leen, para poder crear estas bases imprescindibles a las que hacía referencia Rosario, desde las cuales entonces sí tú puedes construir el resto de los conocimientos y habilidades que se requieren, ¿no? Tanto del aspecto socioemocional como en el aspecto técnico, por ejemplo, en la media superior técnica, el CECIT, el CONALEP y demás, o en las universidades politécnicas y tecnológicas. Pero si lo básico, como es la incomprensión de la lectura, no se puede superar, pues está medio difícil crear bases para tener buenos resultados en matemáticas, en ciencia y en el resto de las habilidades.
Y ahí el reto es cómo darle continuidad a los esfuerzos que se empiezan a desarrollar en las experiencias estatales para tratar de ir nivelando poco a poco el barco en términos de los aprendizajes. Y la experiencia hace unos años, precisamente de Puebla, y en donde me acuerdo que Harvey estaba involucrado, pues nos muestra también el desafío de cuando no se sostienen estas acciones en el tiempo. Pasaron unos años, cambio de gobierno de la administración anterior y se cayeron los avances que se tenían en aprendizajes en Puebla. Y esto nos está hablando que tú tienes que cuidar mucho el no querer enseñar para la prueba. Tú usas las pruebas para establecer estrategias pedagógicas de la mejora de los aprendizajes y eso creo que es un recordatorio a aquellas entidades que están haciendo el esfuerzo propio con sus evaluaciones para tratar de evitar este tipo de situaciones que ocurrieron en el pasado. ¿Okay? Entonces me parece que también eso aparte es fundamental. Yo con franqueza me gustaría decir, no, es que claro, se ve en el horizonte que con el cambio de gobierno va a haber una transformación de la evaluación, pero yo no veo signos que eso vaya a ocurrir, empezando por el problema de la restricción presupuestal y con una parte que es muy dolorosa en estos debates, que sigue usándose las etiquetas ideológicas de tratar de descalificar las evaluaciones como instrumentos, por ejemplo, neoliberales, para decir esto no nos sirve y ocultar a partir de estas descalificaciones la falta de acción gubernamental para tener diagnósticos precisos de lo que saben o no saben nuestros estudiantes y así orientar las acciones que se requieren para poder corregir estos problemas que están en la mayoría de las aulas, que, ojo, los resultados, por ejemplo, tanto de Nuevo León como el resto de las entidades, nos hablan que no es un solo problema de las instituciones públicas, sino que también las privadas traen retos importantes en términos de mejorar los aprendizajes de los chicos y de las chicas. El otro tema que me parece fundamental compartir, que hemos logrado en algunos estados de los que estamos colaborando, es la importancia del diálogo entre niveles educativos. El compartir los resultados, por ejemplo, de la media superior con los supervisores, con los directores de las secundarias, para que puedan entender, ver dónde están llegando las dolencias en los aprendizajes, por ejemplo, del primer año de la media superior, que son aspectos básicos que no se corrigieron en la secundaria y el cómo empezar a partir de compartir esas experiencias de aprendizajes que no están siendo alcanzados con los chicos, estrategias más efectivas para que a través de la cooperación entre niveles educativos se garantice el aprendizaje. Y esto es importante porque la encuesta nacional de permanencia y acceso escolar que hace el INEGI, nos demuestra que precisamente el primer factor por el cual los chicos, las chicas abandonan la escuela no es el económico, es porque sienten que la escuela no es para ellos, que no están aprendiendo, y eso se retrata en los pobres resultados que PISA arroja o que las evaluaciones de las entidades federativas que han hecho también lo confirman. Y vuelvo a lo mismo. Esto inevitablemente hace que volteemos a ver, sí, por supuesto, la necesidad de mejorar condiciones para el aprendizaje en términos de la infraestructura. Nosotros recientemente en un proyecto más amplio que denominamos Aprender Parejo, analizamos cómo estas condiciones de infraestructura escolar sí tienen un impacto en los aprendizajes, pero independientemente de ese punto, el corazón para potenciar estos aprendizajes son los docentes. Y las evaluaciones deben de tener en ese sentido, y los colegas en distintos espacios este día han enfatizado el valor formativo de la evaluación.
Creo que eso es lo que tenemos que recuperar y pues sí, sortear inevitablemente las resistencias, esta idea de no, es que el contexto mexicano, es que el contexto es tan diferenciado entre diferentes condiciones socioeconómicas que hacer pruebas estandarizadas es un error para poder establecer el aprendizaje de los estudiantes. Desde mi punto de vista, otra vez, no hay más falso argumento que ese, porque por supuesto que hay factores de contexto que impactan en el aprendizaje y que justo por eso utilizas los resultados para poder establecer acciones diferenciadas. No son las mismas acciones que tú requieres para telebachillerato, por ejemplo, que para bachillerato militarizado y demás. Son acciones que se tienen que distinguir precisamente tomando en cuenta el contexto, pero sabiendo que los aprendizajes, por ejemplo, imprescindibles en estas 3 áreas disciplinares, pues todo joven, ya sea que estudie en un CONALEP, estudie en un bachillerato de alguna universidad autónoma, en una escuela privada y demás, debe de alcanzar. Y finalmente, recordar que estos alcances de aprendizajes es porque establecen las bases, ya sea para continuar sus trayectorias educativas o para dotar a los chicos y a las chicas, no en una visión instrumentalista, pero sí reconociendo uno de los valores de la educación para prepararlos en su transición exitosa al mundo laboral. Eso es todo lo que quería compartir. Muchas gracias, Marco. También retomar esta idea de aprender de lo bueno y de lo malo o de lo no tan bueno, ¿no? O sea, para ir sumando esto en este aprendizaje que es incremental, ¿no? No es creo que la apuesta que tenemos varios de los que participamos hoy, que somos muchos en este foro, es sumar, ¿no? Es aprender de los errores, corregir, ¿no? Pero por supuesto no se trata de satanizar ni de un lado ni del otro, ¿no? Estas posturas que niegan la importancia de la evaluación son preocupantes, ¿no? Me gusta mucho lo que destacaron tú y Rosario, ¿no? Justamente del compartir, ¿no? Desde lo local, y no solo eso, tú añadiste el compartir entre niveles, ¿no? Y bueno, me iría entonces a esta reflexión final, bueno, a esta reflexión, y no es la reflexión final, todavía nos queda un ratito de foro, y le daría la palabra a Alma, ¿no? Para hacer un comentario y para iniciar el segundo bloque, que es más en un formato de discusión entre los panelistas. Muchas gracias. Bueno, sí, muy rápido. La idea es un diálogo, no hay lugares asignados. Realmente, como quieran participar, levanten la manita o levanten la mano. Y una cosa que yo quisiera preguntarles es que ante la pregunta de si se necesita un órgano, todo esto que reflexionaba muy bien Rosario y que dijo, sí se necesita. Lo que tenemos ahorita en este momento es que ya no va a existir un órgano nacional, ¿no? Y entonces, ante esta nueva situación, es la SEP la que se supone va a tomar estas actividades de evaluación. Se puede hacer desde la SEP, se puede hacer desde las secretarías de los estados. ¿Y cómo lo podemos pensar? Pues un poco siendo realistas ante lo que viene. No sabemos si va a haber otra propuesta, ¿no? En este momento no lo sabemos. Como bien dijimos, faltan unos días para que inicie el gobierno que va a entrar. Entonces, se puede desde la SEP evaluar, se puede desde la SEP impulsar o desde las secretarías de los estados, y cómo lo podemos ir armando. No sé quién quiera comenzar y también retomar algunas de las preguntas que ustedes tienen en el PDF, pero que todo gira alrededor un poco de la gobernanza y de estos cambios. Roberto levantó la mano y creo que luego Felipe y luego Rosario. De las secretarías de los estados. Pero añadiendo una cosa, hemos puesto mucho énfasis en las competencias fundamentales, entendiendo por ellas el conocimiento de las matemáticas, la comprensión de lectura y el de las ciencias.
creo que estamos pasando de lado cosas que son importantes, aquellas que, pues acordarán la comisión que organizó Jacques Delors para la educación encierra un tesoro, que se calificaba como los pilares del aprendizaje y sus objetivos fundamentales, los de aprender a saber, aprender a hacer, aprender a convivir juntos, aprender a ser, ¿no? Y ahí hay algo, o sea, la educación es más que aprendizaje de esos contenidos, ¿no? Lo digo no para oponerme a nadie, sino para decir, hay que seguir pensando en eso. Si lo único o lo fundamental son esos tres aprendizajes, o hay que abrir un poco la óptica en la evaluación hacia otras cosas que la escuela enseña o debe enseñar. Ya. Gracias, Roberto. Felipe. Bueno, yo dos comentarios que creo que son parecidos y complementarios. Coincidiendo con algo que se dijo antes, yo creo que es muy cierto que las circunstancias actuales son muy diferentes de las que había hace, digamos, 25 años antes de que naciera el primer INE. Yo creo que efectivamente hoy hay mucha más capacidad en muchos de los estados de la que había entonces. Y por otro lado, en el nivel federal, pues parece que por el contrario, pues no hay interés en la evaluación y al contrario, se le descalifica, lo cual va a llevar al parecer ya muy pronto a la desaparición de Mejor Edu, al menos como instancia separada, a ser absorbida por la SEP. Y entonces yo creo que sí es muy importante en este momento voltear hacia los estados, apoyar los esfuerzos que se están haciendo en varios de ellos que aquí se han comentado y buscar la colaboración entre varios de ellos para que se refuercen, porque obviamente lo deseable, yo creo, para la evaluación de todo el sistema educativo nacional no es que cada uno de los 32 estados tuviera su propio sistema de evaluación. Yo creo que eso no es lo deseable. Si tampoco puede haber una instancia nacional, bueno, pues por lo menos que haya, no sé, 3, 4, 5 grupos de estados, cada uno de 2, 3, que se junten y que se apoyen para hacer sus esfuerzos, aprendan unos de otros, se complementen lo que hacen. Yo creo que por ahí es por donde hay que ir en el corto plazo. Y el segundo comentario, similar en otro nivel, en alguno de los paneles anteriores se señalaba, y Roberto lo señalaba también al comenzar la necesidad de que se atienda el nivel del plantel escolar, de cómo algunos de los resultados de evaluaciones son especialmente relevantes para las escuelas, para que hagan cosas a nivel escuela para mejorar, en fin. Creo yo que también el nivel de cada escuela individual es en muchos casos demasiado chico para que puedan hacerse estas cosas. En algunos de los paneles anteriores se dieron los datos de cómo pues hay una gran cantidad de primarias, por ejemplo, que son muy chicas y muchísimas que no tienen personal administrativo o que tienen hasta 2, pero ahí se cuenta al conserje, al que barre, al que trapea, etcétera. Y entonces yo creo que el nivel que sigue, que sería el nivel de zona escolar, donde hay unas cuantas escuelas que están dependiendo de un supervisor, pudiera ser un nivel más apropiado para emprender acciones de mejora en el nivel de la escuela, no en el de cada una de las escuelas individualmente, porque sería demasiado chico, sino en el nivel de la zona escolar, que si se cuenta con un buen liderazgo de un buen supervisor, puede movilizar a los directores de las pocas escuelas que están en una zona para que juntas emprendan acciones de mejora. Es mi comentario.
Muchas gracias, Felipe, muy interesante. Rosario y luego Marco, por favor. Gracias, Alma. Yo nada más empezaría aclarando mi postura respecto al primer planteamiento, si se requería o no una instancia especializada. Yo diría, quizá en los tiempos actuales sí se requiere, sin lugar a dudas, pero lo que no se requiere es una única. Yo creo que pueden haber un conjunto de instancias especializadas con la capacidad técnica, sobre todo, porque tampoco se trata de no darle el lugar correcto que tiene que tener en términos técnicos la evaluación para que genere información confiable. Creo que esto me parece importante. No sé si en el siglo XXI, en las realidades actuales de nuestro país, una única es la solución. A veces la lógica de divide y vencerás, lo planteaba ahorita Felipe, a lo mejor la suma de unos poquitos puede causar mayores posibilidades. Pero también ampliaría sobre esto que comentaba Roberto, que me parece muy importante, el hecho de que la evaluación no puede solamente concentrarse en lo disciplinario. Y creo que esto es fundamental. Sobre todo en media superior, la edad de los jóvenes es fundamental hacernos este cuestionamiento y compartirles rápidamente algunos aspectos que en el caso de la experiencia de Nuevo León estamos tratando de realizar en la misma evaluación. Uno de ellos es ir midiendo lo que denominamos una habilidad socioemocional compleja, que es la mentalidad de crecimiento. Parece que por la edad y por las características del nivel educativo, medir en qué medida cada institución, por su vocación tecnológica, profesional técnico o bachillerato propedéutico, incide en la mentalidad de crecimiento de los jóvenes, nos ha dado mucha luz de lo que tenemos que trabajar con cada uno. Estamos también diagnosticando algo importante y es la propensión a conductas de riesgo. ¿Qué tanto los jóvenes están propensos? Con todas las limitaciones que una prueba autodeclarativa nos puede traer, pero que nos da mucha luz porque podemos, con el análisis de los datos, focalizar acciones a nivel de plantel educativo, a nivel de subsistema, a nivel de municipio, de región o de zona específica de una gran área metropolitana como es la zona metropolitana de Monterrey. Pero también nos ayuda a algo que luego se nos pasa de largo y es entender mejor el contexto de los estudiantes. Una prueba nos debe ayudar también, una evaluación, para conocer mejor a los estudiantes y la realidad en la que viven, el contexto del que provienen y sobre todo tratar de entender cómo están viviendo ellos su paso por el sistema educativo. Es información pública el hecho de que muchos jóvenes deciden no continuar estudiando en su tránsito de secundaria a media superior. Los datos, los números que nosotros encontramos a la llegada de esta administración nos preocuparon porque nos encontramos con que muchos jóvenes de tercero de secundaria decidían no continuar estudiando la educación media superior y que un grupo importante de quienes ingresaban a la media superior no continuaban, no terminaban sus estudios. El primer año, un 23% decidía no continuar estudiando. Y ese es el dato, pero para llegar a soluciones un poco más precisas, una evaluación con estas características nos permitió conocer mejor a los jóvenes, entender mejor cómo la estaban viviendo y tratar de generar acciones que incidan no solamente en su aprendizaje, sino también en su permanencia escolar, en que puedan permanecer y concluir su trayecto, en que transiten mejor también hacia la educación superior, pero también conocer el contexto de cómo la viven fuera de la escuela, porque también un joven llega al sistema educativo, no llega solo, no es que deja los problemas fuera, sino que se los traen consigo, y esto nos ha permitido detonar intervenciones de capacitación y de acompañamiento también a las propias comunidades escolares y arropar mejor a los jóvenes, entender mejor qué tanto son usuarios o no de la tecnología. Uno puede pensar que todos los jóvenes del siglo XXI tienen el acceso total a la tecnología y te sorprendería saber que no, que hay muchos jóvenes que no tienen acceso a una computadora, que el contacto más pronto lo tienen a través de un celular o a un equipo de cómputo que comparten en casa. Nos permite entender cómo son sus clases y qué percepción tienen ellos de sus clases, del uso de la tecnología por los propios docentes. Es decir, yo creo que detrás de una evaluación hay una riqueza enorme también para conocer mejor el propio sistema educativo y tratar de ser pues, un poco más eficientes también ante la carencia de recursos y a las pocas posibilidades y al poco tiempo que tienen las administraciones locales como federales. Gracias. Gracias, Rosario. Marco.
Muy breve, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Roberto. A lo mejor justo no complementé parte de lo que ya mencionó Rosario. La prueba contiene una serie de reactivos que me parece fundamental. Uno, para poder medir mentalidad de crecimiento de los jóvenes y una serie de reactivos que recogen variables de contexto y que se pueden analizar para ver cómo estas están correlacionadas en tanto en la mentalidad de crecimiento como en los resultados diferenciados que se observan por subsistema o que se observan por plantel. Y justo el reto ha sido, y creo que hemos avanzado bastante en esa dirección, tanto con Nuevo León como con las otras entidades federativas que mencioné, en preparar reportes que les sean útil a cada una de las comunidades educativas, porque pues tú no evalúas nada más para documentar que tenemos un problema, sino a partir de la información, cómo generar discusiones que permitan reflexionar en estrategias pedagógicas para ir cambiando lo alcanzado. Y una cosa que ha sido un reto mayúsculo que puedo compartir, por ejemplo, que hemos visto en algunos de los estados que estamos colaborando. El cómo incentivar algo que no es común en los sistemas educativos es el diálogo con los otros subsistemas, porque cada quien cree que su subsistema es único, ¿no? Y no hay una discusión del CONALEP hablando con los colegas del CECITE o con el bachillerato y demás, de estrategias de lo que sí funciona y de lo que no funciona en el aprendizaje de los chicos. Y eso ha sido un ejemplo de los usos positivos de la evaluación. La necesidad, por ejemplo, a partir, si tú estás haciendo evaluaciones en el tiempo, de ver si hay ganancia educativa o no, para a partir de ahí decir, híjole, si esto no estamos logrando corregir, ¿cuáles son las cosas que están fallando en términos de esta formación docente, en términos de complementos o acciones puntualizadas que se tienen que hacer con ciertos planteles y demás? Y el último punto que quisiera complementar es esta invitación a la necesidad de ver, por ejemplo, en la colaboración de la academia con las instancias del gobierno, cómo sí se puede hacer investigación que sea socialmente útil. Yo respeto a mis colegas que quieren siempre la investigación para el ensayo en las revistas indexadas, el paper publicado en las revistas principales, está muy bien, pero me parece que muchas veces se nos olvida que hay, a partir de lo que se está haciendo en la investigación educativa, un ámbito fundamental de poder colaborar, no solo para denunciar cuando hay un problema, sino llevar a la mesa propuestas de solución a partir de la evidencia, como es el uso de las evaluaciones en estas estrategias para la recuperación de aprendizajes. Y yo agradezco más allá de la buena relación de ya años que tengo con Rosario. Full disclosure, trabajábamos juntos hace algunos años, pero también con las autoridades de los otros estados que han logrado abrir la puerta, se han permitido colaborar, porque no les voy a decir que todo es color de rosa y que todo está perfecto, pero sí hay una disposición a utilizar la evidencia para empezar a tratar de cambiar las cosas y no hemos hecho menos esfuerzos de tratar de abrir la puerta federal. Hasta ahorita no se ha podido en ese ámbito. Vamos a seguir intentándolo. Y sí, cuando hay cosas que no funcionan, pues también seguiremos señalando el por qué, por ejemplo, la falta de evaluaciones sí es una omisión grave desde el gobierno federal. Muchas gracias, Marco. Pues ahora me gustaría a mí preguntarles a todos, todo este día en los 4 paneles ha habido propuestas, algunas visiones más optimistas, otras más neutrales, otras más pesimistas, pero hay de todo, ¿no? Pero algo que nos preocupa particularmente y que queremos discutir en esta última parte de la mesa es, hablamos ahorita de los avances, los ejercicios de evaluación que se han desarrollado
en algunas entidades y con la colaboración, en este caso, por ejemplo, Marco, ¿no? Que es academia, pero también es sociedad civil organizada. En la mañana hablábamos también con Silvia Ojeda, el trabajo que está haciendo el Instituto Natura, con Nuevo León y con otras 8 entidades. Vino Marcela Silveira de Banco Mundial y nos habló del trabajo también que está haciendo con algunas entidades, promoviendo también instrumentos de evaluación. Vino CEPAL, ¿no? También estuvo Humberto Soto. ¿Quién me falta de los organismos? Pues tuvimos a Rosa Wolper, que también está trabajando muy de la mano, ¿no? Con algunas entidades, particularmente con Nuevo León. Nuevo León, sin duda, marca, no solo Nuevo León, pero Nuevo León marca un momento distinto en la evaluación, ¿no? Y justo este reflejo de estas nuevas capacidades que hace rato decía Felipe Martínez, ¿no? Hoy estamos en un momento distinto. Hace 20 años no teníamos esto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues estamos en un cambio, en un contexto de una coyuntura de cambio muy importante y, y yo les pediría a cada uno de ustedes un par de propuestas, ¿no? Si tuvieran ahorita enfrente al secretario de Educación, ¿no? Al próximo titular de Educación, a Mario Delgado, ¿qué le dirían, ¿no? Respecto a propuestas para avanzar en esta nueva gobernanza evaluativa, ¿no? Eh, con eso, bueno, yo me gustaría que tomáramos 2, porque sería parte de nuestro decálogo, de nuestras cosas que queremos dejar en este foro asentadas. Gracias. Adelante, Marco. Pues mira, nosotros justo con ese ánimo de la pregunta que tú haces, fue que desarrollamos Aprender Parejo, y eso está en aprenderparejo.mx, porque retomamos las experiencias de lo que se ha hecho en la evaluación para poner sobre la mesa para el próximo gobierno federal y los 9 gobiernos de los estados que están por arrancar, una serie de propuestas en decir, miren, tomarse la evaluación en serio necesita entender que sí es posible, que tiene todos estos beneficios que los que he hecho referencia, que puede bajarse la información de manera adecuada. Hay que evitar la tentación del uso de la evaluación para establecer los rankings y que tal escuela y tal, eso pervierte la evaluación y crea anticuerpos en las comunidades educativas para participar en ellas, evitar esas tentaciones. Se ha logrado evitar esa tentación en estas 4 entidades y sobre todo decir, ok, a partir de los resultados, cómo sí se puede y se debe utilizar la información para fundamentalmente fortalecer en qué la formación de los docentes, como en la visión completa que incluso el propio gobierno está diciendo, no, es que estamos preocupados por crear más oportunidades educativas de los jóvenes, es que vienen las habilidades para el siglo XXI y el proceso de relocalización. Todo eso les hemos dicho, bueno, en la fotografía amplia es como un Tetris que vas conectando los puntos, porque si tú primero no tienes un diagnóstico de dónde están en términos de los aprendizajes los chicos, luego no la puedes bajar de manera adecuada a las comunidades escolares. Yo no escuché al colega de Nuevo León en la parte de básica, pero me encantaría entender cómo los docentes, por ejemplo, justo lo que decía hace ratito, creo que Roberto, o sea, cómo los supervisores o los de jefes de zona están dando seguimiento a las evaluaciones de sus escuelas para poder precisamente ver qué está ocurriendo en los comités técnicos que se juntan cada semana para a partir de Nuevo León Aprende en básica, decir, ok, tenemos que hacer estos y estos y estos cambios para poder empezar a establecer resultados distintos. Ese tipo de propuestas son las que les hemos puesto sobre la mesa a las nuevas administraciones y tratar, va a ser difícil porque estamos en un contexto polarizado y de muchas etiquetas ideológicas, pero entender que esta discusión, decir, es que las evaluaciones son neoliberales y demás, solo lo único que hace es retrasar el tener evidencia para poder guiar mejores los aprendizajes que se requieren y que van muy atrasados en la mayoría de los jóvenes y niñas y niños del país. Muchas gracias, Marco. Sí, sin duda, todo lo que has señalado lo vemos,
estamos claros que abonado, ¿no? Entonces, por ahí va la idea. Le doy la palabra a Rosario y después al maestro Felipe Martínez. No sé si fue así el orden en el que la pidieron, ¿sí? Ok. Muchas gracias, Arcelia. Marco ya me ganó una y quizá la más importante, y es el uso de la evidencia. Creo que este es como el tema, yo creo, coincidimos todos, porque es la riqueza de la evaluación, el uso de la evidencia para la mejora continua, pero también para que las autoridades educativas podamos tomar las decisiones correctas y volver más eficientes los pocos recursos disponibles. Pero entonces me quiero mover a un par de ellas que tiene que ver primero no solamente con el rezago, sino con el derecho a la educación. Creo que un trabajo fundamental de la Autoridad Educativa Federal es garantizar el derecho a la educación de los jóvenes. Y pareciera no estar ligado con la evaluación, pero me parece que es el principio fundamental detrás de la ampliación de cobertura. Es un gran reto en la educación media superior, el que más jóvenes cumplan, ejerzan su derecho a la educación. Me parece que es el paso cero de luego entrar a la tarea evaluativa para movernos ahora sí, para hacer un modelo educativo con calidad, con equidad, con inclusión, que parece muy bonito en la teoría, pero que llevarlo a la práctica se vuelve demasiado retador, sobre todo cuando tenemos pocas capacidades instaladas para el número importante de jóvenes que tenemos en el país, sobre todo en el caso de Nuevo León. Creo que también un trabajo importante de la autoridad educativa, si tuviéramos la posibilidad de hacer la carta Santa Claus, es la autoridad puede orientar los esfuerzos locales. Me parece que establecer metas comunes, indicadores, nos permitiría, sin lugar a dudas, fortalecer las capacidades locales, poniendo al centro, por supuesto, el derecho a la educación, pero también al aprendizaje de los jóvenes. El cómo llegamos ahí, creo que puede ser algo que cada región, cada estado podría, de acuerdo a sus contextos y a sus capacidades, avanzar a diferentes ritmos y con diferentes características. Y tenemos claro el objetivo único, nacional, creo que puede ser importante. Creo que algo que luego se nos olvida es que el punto de llegada de los jóvenes, sí o sí, tiene que ver con su ingreso al mercado del trabajo, al mundo laboral. Y de pronto querer borrar de un plumazo a ese tercer sector puede ser también un error que nos haga perder en el camino y perder los esfuerzos de evaluación hacia donde los tenemos que poner. Sí o sí, los jóvenes van a presentar, saliendo de la escuela, su primera evaluación de veras. Y es lo que saben y lo que saben hacer. Y cómo se desenvuelven en un ambiente laboral complejo como es el del siglo XXI. Creo que ahí es otra de las peticiones que yo haría a la autoridad educativa, no perder de vista. Más allá de que si es calidad o si es excelencia, creo que esa discusión puede estar superada, es concentrarnos en el mayor logro de aprendizaje de los jóvenes y en su mejor ingreso al mercado del trabajo. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Pues para no tardarle, porque estamos con el tiempo encima, me gustaría dar la palabra al maestro Felipe y después a Roberto. Adelante, Felipe. Gracias. Bueno, ¿qué le diría yo al secretario? Pues al secretario federal yo creo que nada, ¿verdad? Pero obviamente a secretarios nuevos, como decía Marco, de los estados que cambian de gobernador y demás, yo creo que sí habría que intentar mostrarles muchas cosas. Pero además de eso, yo voy a referirme a un actor muy importante, fundamental, del que se ha hablado poco, que es el sindicato, el CENTE. De hecho, bueno, sabemos que el CENTE desde hace muchos años tenía inclusive legalmente una intervención de 50% en las decisiones para asignar plazas de maestros, de directores, etcétera, lo cual se le quitó con la reforma de Peña Nieto. Y que la reforma de la evaluación docente era parte de eso que se decía entonces de recuperar la rectoría de la educación para el Estado y quitársela al sindicato. Y de hecho, el malestar que produjo la evaluación docente, desgraciadamente mal implementada, pues llevó a que con el cambio de gobierno, con la entrada de López Obrador y demás, pues viniera más bien la desaparición del INEE y nuevamente una alianza con el sindicato que recuperó mucho
el peso que ya tenía. Y yo creo que es muy importante. Yo quiero mencionar que en el primer INE, en el INE que yo empecé, teníamos, como ya mencioné, al sindicato en la Junta de Gobierno, con 2 lugares, el propio y el de la Fundación para la Cultura del Maestro, y que conseguimos al principio pues que se abstuviera en el nombramiento del director general, pero después que realmente no estorbara, inclusive que apoyara cosas, porque se convenció que nosotros no queríamos atacar a los maestros y que no nos interesaban los rankings, etcétera. En aquel entonces, de hecho, el INE pues fue crítico de la crítica a su vez que hacía cuando empezó Mexicanos Primero. Los que recordamos aquella época recordaremos de Panzazo y demás, que realmente cuestionaba a los maestros, y en el INE siempre dijimos no, eso es injusto, no se les tiene que echar la culpa a los maestros. Y el CENTE apreciaba que nosotros no atacáramos a los maestros, sino que los defendiéramos. Y entonces no estorbaba y realmente apoyó muchas cosas. Entonces yo creo que es importante tratar de aclarar esa imagen de ver que no se trata de una evaluación para hacer rankings y para cuestionar al magisterio, etcétera, etcétera, sino que se trata de otra cosa, que se trata de apoyar a la educación pública, se trata de apoyar a las escuelas, se trata de apoyar a los maestros con una evaluación que trata de ver qué se podría mejorar y demás. Y entonces yo creo que esa es una tarea importante para los que estamos convencidos de que la evaluación tiene que servir para eso, para tratar de convencer a esos actores importantes como son secretarios o dirigencias sindicales y demás, sea a nivel federal, sea a nivel estatal, para que no se opongan a estos esfuerzos y al contrario puedan apoyarlos. Es lo que yo quería comentar. Muchas gracias, Felipe. Además, sí, es cierto, ¿no? Creo que hemos hablado todo el día de muchas cosas y poco hemos hablado del sindicato, ¿no? Pero sin duda tenemos que organizar más discusiones, más diálogos, porque este actor pues, es fundamental. Y la evaluación no se puede hacer, no sé tanto en el sindicato, por un tema político, obviamente, pero sin la participación de los docentes y sin que haya acuerdos, ¿no? Sin duda. Le damos la palabra a Roberto. Adelante, Roberto. Al secretario en frente, le diría, como usted sabe, siempre hay que empezar por eso. La evaluación es muy importante, etcétera, etcétera, etcétera. Y más bien la pregunta, ¿qué tienen ustedes pensado hacer y cómo podemos ayudarlos, más o menos? Es decir, lo importante es abrir un canal de diálogo que se rompió. Y esa es, me parece que la primera construcción. Coincido en que qué bueno que ya hay experiencias, estrategias, buenos resultados que se han puesto en marcha, pero eso es como un poco el paso 2. Yo creo que construir el puente y después ya pasar por el puente lo que se quiere, sería la estrategia. Pero reponer ese canal me parece el fundamento. Lo digo sin mucho optimismo, pero más bien una recomendación técnica que política. Muchas gracias, Roberto. Pues hay que construir ese puente de nueva cuenta, porque sí está deshilachado, ¿no? Difícil. Bueno, pues yo le devolveré la palabra a Alma para que haga con ustedes un cierre de esta mesa, ¿no? Adelante, Alma. Sí, muchas gracias, Arce. No sé si antes está aquí Hilda Patiño, la directora de Educación de la Ibero, no sé si quiera comentar algo o algún mensaje que nos quiera dar por ahí. Solo un mensaje de gratitud a todos ustedes, a ti especialmente, Alma, y a Arcelia, quienes han organizado esta jornada. Me parece muy enriquecedora y con personas pues tan importantes como las que estamos ahorita teniendo el placer de escuchar.
y pues toda la experiencia acumulada que se tiene en torno a la evaluación educativa y a lo que puede aportarnos. Me parece que es algo muy, muy importante lo que está pasando aquí. Ojalá pueda esto transminarse a otros espacios en las redes y llegar a los oídos de la gente que está pues empeñada en mejorar la educación en nuestro país. Por lo pronto yo agradezco el empeño de todos ustedes, pues su conocimiento, de ponerlo al servicio de todos nosotros, de darnos esta oportunidad de aprender de ustedes. Y bueno, felicitarlos y agradecerles y que esto no sea solo una vez, sino que estén con nosotros muchas veces. Gracias, Alma. Gracias. Bueno, gracias a los colegas, por supuesto, a Felipe, a Marco, a Roberto y a Rosario. El tiempo también apremia, ¿no? Podríamos seguir dialogando desde luego entre todos y tratar de explorar otros ángulos sobre el tema de la gobernanza. A lo largo del día, pues hemos explorado varios temas, ¿no? Por ahí nos comentaban algunas personas que estaban siguiendo el foro que ojalá hubiéramos ahondado más en el tema de la evaluación de los aprendizajes, creo que es central, ¿no? Entrarle mucho más específicamente a qué reflejan, cuál es el estado del arte, cuáles son las mejores maneras de evaluar este aprendizaje y cómo utilizarlo, ¿no? Porque creo que esto lo dijo Roberto, lo dijeron anteriormente, no es suficiente con evaluar, es evaluar y después tomar una acción, hacer un cambio, modificar alguna política, algún programa, porque de lo contrario, ¿de qué serviría? Pero bueno, pues la idea de este foro es un poco eso, lo que estamos concluyendo en esta mesa también, establecer algunos vínculos, diálogos, puentes entre organizaciones, entre actores que han participado en los temas de evaluación idealmente con las autoridades, ¿no? En distintos niveles, autoridades locales, federales, etcétera. Entonces creo que queda mucho camino por recorrer, va a haber cambios, ¿no? En unos cuantos días sabremos mucho más específicamente sobre las personas que van a ocupar las distintas subsecretarías de la SEP. Creo que eso va a ser importante, porque como ya vimos también, las distintas escalas de la evaluación son distintas y enfrentan diferentes retos dependiendo si es en educación primaria, secundaria, media superior, y obviamente no abordamos aquí la evaluación de la educación superior, pero ese es otro tema muy amplio también y que requeriría otro foro, ¿no? Aparte. Entonces, bueno, pues les agradecemos a todos quienes han participado. Yo nada más quería decir que en este foro conjuntamos como 3 espacios de debate educativo, que creo que es importante decirlo. Por un lado, el faro educativo de la Ibero, ¿no? Que tiene una presencia y un espacio ya en la discusión de la educación y de la coyuntura. Educación Futura, que ha estado ahí durante todo este tiempo para también ser un foro de debate y un poco lo que yo estoy haciendo también en el foro de Nexos, en el blog de Nexos de Educación, donde también se discuten temas cada semana. Entonces creo que eso también habla un poco de esta convocatoria, ¿no? De decir, necesitamos más espacios de debate de quienes estamos ahí, de quienes ofrecemos o tenemos algún tipo de foro y qué bueno que lo pudimos hacer en este caso sobre el tema de evaluación educativa. Entonces, pues agradecerles nuevamente y le paso la palabra a Arce. Y muchas gracias también, ya para ser breve y agradecer a quienes nos han seguido en redes y por supuesto esta mesa. Creo que se tocaron muchos temas, habrá algunas síntesis de este trabajo de la jornada del día de hoy, tanto en el faro como en otros espacios, como dice Alma, ¿no? Iremos colocando ahí los videos, los vamos a poner en el canal de YouTube del faro, están disponibles también, van a estar disponibles también en Educación Futura. Pues bueno, creo que tenemos que seguir dialogando, no esperar
creo que quedó claro que no podemos esperar a que desde el ámbito federal se organice todo. Todas estas iniciativas locales nos hablan de la y con varios actores nos hablan de que ya hay que ya hay una gobernanza en evaluación educativa. Y creo que lo que nos toca es fortalecerla a través de estos espacios de la discusión, de ponernos de acuerdo, de dialogar, de compartir experiencias. Me pareció muy interesante también lo que comentaba al final en esta última mesa Marco y Rosario, ¿no? Respecto a el hablar entre niveles educativos, ¿no? En estar conectados. A mí me parece que sí es importante, aunque estos ejercicios ya se están fortaleciendo desde el ámbito de las entidades federativas, hay estados, ¿no? En los que desafortunadamente todavía faltan muchas capacidades y herramientas para la evaluación. Entonces creo que estas experiencias de los estados que han tomado la iniciativa deben replicarse en otros espacios, en otras entidades, ¿no? Hay que compartir toda esta información, no solo en redes sociales, en foros, acercarnos a los tomadores de decisiones, perderle el miedo a hablar con ellos, intentar, como decía Roberto, construir puentes, ¿no? Y en esta suerte de gobernanza yo quizá lo pongo como una carta de buenos deseos, ¿no? Poder acercarnos como especialistas, como evaluadores de políticas, de aprendizajes, con la experiencia de todos y todas, a las nuevas autoridades del ámbito federal y a las autoridades del ámbito local también, ¿no? Y hacer propuestas, creo que hay mucha información, hay muchos instrumentos, hay muchos dispositivos de evaluación. No tenemos que inventar el agua tibia, ¿no? Hay que sumar, ¿no? Entonces, mi propuesta sería eso, que permanezcamos en diálogo, ¿no? Y haciendo propuestas y no tirar la toalla en ningún momento, ¿no? Yo también quiero agradecer a esta mesa, al maestro Felipe Martínez Rizo, qué honor tenerlo con nosotros, a Roberto, a Rosario, a Marco, a Alma, por supuesto, que pensamos juntas este foro y creo que ha sido muy valiosa y muy enriquecida la discusión a lo largo del día. Gracias, Hilda, por tu apoyo siempre para el Faro aquí en la Ibero. Y agradecerle a todos los panelistas del día de hoy, a la gente que nos acompañó en las redes. Muchas gracias a Eric Juárez y a Miriam Martínez Sandoval y también a Iván, que nos ha apoyado en la transmisión. Gracias, Educación Futura. Pues yo con esto cerraría y no sé si hay alguna inquietud más, pues ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad, Alma? Tengo algo más que decir, pero creo que con esto podemos cerrar el foro para terminar a tiempo y también agradecerles pues que se hayan conectado y a quienes nos han seguido, y el foro va a quedar grabado, así que se va a poder seguir en las redes de Educación Futura. Gracias y hasta luego. Buenas tardes. Chao, Felipe. Gracias. Chao. Buenas tardes. Marco, Felicidades. Rosario, Un abrazo hasta a luego. todos. Chao. Gusto verlos. Hasta Adiós. luego. Colegas, buena tarde. Igual.